Imagina por un momento que estás viva, consciente, completamente despierta, pero atrapada en un espacio tan estrecho que no puedes moverte. Las paredes te aprietan por todos lados. El calor es insoportable, como si estuvieras dentro de un horno, pero no puedes morir. No puedes gritar porque el aire mismo te ahoga. Y lo peor de todo, sabes que esto nunca, jamás, terminará. Ahora imagina que esto no es una pesadilla de la que puedes despertar. Es real. Y ese lugar tiene tu nombre grabado en él. Esto no es ficción. No es una historia inventada para asustarte. Esto es exactamente lo que experimentó una de las mujeres más extraordinarias de la historia de la Iglesia Católica, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, reformadora de las Carmelitas, mística reconocida por el propio Vaticano. Pero antes de convertirse en santa, Teresa tuvo una visión que la marcó para siempre. Una visión tan aterradora que ella misma confesó que ninguna palabra humana podría describir completamente el horror que experimentó. ¿Qué vio exactamente? Vio el lugar que el infierno tenía preparado específicamente para ella. No un lugar cualquiera en el infierno. Su lugar. El hueco exacto donde su alma habría pasado la eternidad si hubiera muerto en ese momento de su vida. Y lo más impactante es que Teresa no era una criminal, no era una asesina, no era alguien que el mundo consideraría malvada. Era una monja. Vivía en un convento. Rezaba todos los días. Entonces, ¿qué error había cometido que la llevaba directo a ese abismo eterno? En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en el testimonio más escalofriante que jamás haya dado una santa. Vamos a explorar cada detalle de lo que Teresa describió, las paredes de ese lugar, el olor que emanaba, la sensación de asfixia perpetua, y sobre todo, ese error sutil pero mortal que casi le costó su alma inmortal. Porque aquí está lo verdaderamente aterrador. Si una monja que rezaba diariamente estuvo a punto de condenarse, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Te advierto desde ahora, este no es un video más sobre historia religiosa. Lo que estás a punto de escuchar viene directamente de los escritos autobiográficos de Teresa de Ávila, documentos que la Iglesia ha preservado durante más de 450 años. Cada palabra que ella escribió sobre esta experiencia fue examinada, estudiada y finalmente validada por las más altas autoridades eclesiásticas. No estamos hablando de leyendas medievales o cuentos para asustar niños. Estamos hablando del testimonio directo de una mujer que, según la Iglesia, tuvo un encuentro real con la realidad del infierno. ¿Estás preparado para conocer lo que ella vio? ¿Para entender qué pecado aparentemente pequeño casi la condenó para siempre? Porque te garantizo algo, cuando termines de escuchar este relato, nunca más verás tu vida espiritual de la misma manera. Para entender la magnitud de lo que Teresa experimentó, necesitamos conocer el estado exacto de su alma antes de esa visión aterradora. Y aquí es donde la historia se vuelve particularmente inquietante, porque Teresa no era lo que podríamos llamar una pecadora escandalosa. No estaba cometiendo crímenes horribles. No vivía en adulterio. No robaba ni asesinaba. De hecho, era monja en el convento de la Encarnación en Ávila, cumplía con los horarios de oración, asistía a misa, seguía las reglas. A los ojos del mundo, incluso a los ojos de muchos en su comunidad, era una religiosa respetable. Pero Teresa misma confesaría más tarde, con brutal honestidad, que durante casi 20 años de su vida conventual estuvo viviendo en lo que ella llamó tibieza espiritual. Y fue precisamente esa tibieza, ese error sutil y casi invisible, lo que casi le costó su alma eterna. ¿Qué significa tibieza espiritual? En el caso de Teresa, significaba vivir una vida dividida. Por un lado, cumplía con las formas externas de la vida religiosa. Rezaba el oficio divino, iba a los servicios litúrgicos. Pero por otro lado, su corazón estaba apegado a cosas que no tenían nada que ver con Dios. Teresa disfrutaba enormemente de las conversaciones mundanas, de ser admirada, de las visitas frecuentes en el locutorio del convento donde pasaba horas charlando con personas que venían del exterior. Le gustaba ser ingeniosa, brillar en las conversaciones, ser el centro de atención. El convento de la Encarnación no era un monasterio de clausura estricta. Era un lugar relativamente relajado donde las monjas de familias nobles podían recibir visitas con frecuencia. Y Teresa aprovechaba estas oportunidades. Ella misma escribió en su autobiografía que estas conversaciones, aunque no eran pecaminosas en sí mismas, la alejaban de Dios. La distraían de la oración profunda. Alimentaban su vanidad. La mantenían enfocada en agradar a las criaturas en lugar de al Creador. Pero aquí está el detalle crucial. Teresa no estaba cometiendo adulterio, no estaba robando, no estaba asesinando a nadie. Sus pecados eran sutiles. Eran las pequeñas infidelidades del corazón.
Las distracciones voluntarias. La preferencia por la comodidad espiritual en lugar del esfuerzo de la oración verdadera. Era, en sus propias palabras, una monja que rezaba, pero sin amor. Una religiosa que cumplía con el mínimo, pero cuyo corazón estaba tibio, dividido, mediocre. Y esta mediocridad espiritual se había convertido en su vida normal durante casi 2 décadas. 20 años de vivir en un convento sin realmente entregarse a Dios. 20 años de mantener un pie en el mundo espiritual y otro en el mundo de las vanidades humanas. Teresa confesó más tarde que durante todo ese tiempo, aunque rezaba, lo hacía con desgana, con prisa, deseando que terminara rápido para poder volver a sus conversaciones y a sus comodidades. Abandonaba la oración mental porque le parecía demasiado exigente, demasiado incómoda. Prefería las formas externas de devoción que no le costaran esfuerzo interior. Ella misma escribió estas palabras desgarradoras. Pasaba la vida muy trabajosa, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mundo. Estaba atrapada en una doble vida espiritual. Sabía lo que debía hacer, pero no tenía la voluntad de hacerlo. Y lo más peligroso de todo es que se había acostumbrado a este estado. La mediocridad se había vuelto cómoda. La tibieza se había normalizado. Las amistades que cultivaba en el locutorio, aunque no eran inmorales, consumían su tiempo y su energía emocional. Eran amistades peligrosas no porque fueran escandalosas, sino porque la mantenían atada a las preocupaciones mundanas, a los chismes, a las vanidades pequeñas pero persistentes. Teresa escribió que estas conversaciones le parecían inocentes en el momento, pero poco a poco estaban enfriando su alma, alejándola del fuego del amor divino. Este era el estado exacto de su alma cuando Dios decidió mostrarle, con misericordia terrible, hacia donde la estaba llevando ese camino de tibieza. Porque Teresa estaba en peligro mortal y ni siquiera lo sabía. Estaba caminando, día tras día, hacia el abismo eterno, pero lo hacía con una sonrisa, con conversaciones agradables, con apariencias de piedad. Y el infierno ya tenía preparado un lugar específico para ella. Un hueco con su nombre. Un espacio diseñado exactamente para el tipo de alma tibia que ella se había permitido convertirse. La visión del infierno ocurrió aproximadamente en el año 1560, cuando Teresa tenía alrededor de 45 años. Llevaba más de 2 décadas en el convento, viviendo esa vida dividida que acabamos de describir. Pero algo estaba a punto de cambiar de manera radical y definitiva. Teresa no buscó esta experiencia. No estaba ayunando intensamente ni realizando penitencias extremas para provocar algún tipo de visión mística. De hecho, ocurrió de manera completamente inesperada, en un momento ordinario de su vida conventual. Ella misma describe que fue arrebatada en éxtasis, una experiencia mística en la que su alma fue transportada fuera de la realidad ordinaria. En sus propias palabras, Teresa cuenta que sintió como su espíritu era llevado a un lugar que no podía reconocer. No fue un sueño. No fue una imaginación o una fantasía. Ella insiste repetidamente en sus escritos que esto fue una experiencia real, tan real como cualquier cosa que había experimentado con sus sentidos corporales, pero infinitamente más intensa y aterradora. El arrebatamiento fue súbito. Un momento estaba en su vida cotidiana, y al siguiente se encontró siendo transportada. Teresa describe una sensación de caída, de descenso, de ser llevada hacia abajo. No había luz que la guiara. No había consuelo. Solo una certeza creciente y horrible de hacia donde se dirigía. Y entonces llegó. El lugar que el infierno tenía reservado específicamente para ella. Teresa escribe que lo primero que experimentó fue una comprensión instantánea y absoluta de dónde estaba. No tuvo que preguntarse, no hubo confusión. Sabía con total certeza que estaba en el infierno, y más específicamente, que estaba en el lugar exacto donde habría pasado la eternidad si hubiera muerto en ese momento de su vida. El hueco que tenía su nombre. El espacio preparado para recibirla. Lo que hace este testimonio particularmente escalofriante es la precisión con la que Teresa describe cada detalle. Ella no habla en términos vagos o poéticos. No utiliza metáforas abstractas. Describe con la exactitud de alguien que está reportando un evento real, utilizando comparaciones con cosas físicas para hacer comprensible lo incomprensible. Y repetidamente en su relato, ella advierte que incluso sus mejores descripciones se quedan absolutamente cortas ante la realidad de lo que experimentó. En su autobiografía, Teresa escribe: «Sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es». Está confesando desde el principio que el lenguaje humano es insuficiente. Las palabras no alcanzan. Pero aún así, hace el intento de describir lo que vio, lo que sintió, lo que experimentó,
porque sabe que este conocimiento podría salvar almas. La transición del mundo normal al infierno no fue gradual. Fue instantánea y total. Un momento estaba en la realidad que conocemos, y al siguiente estaba en una realidad completamente diferente, gobernada por leyes distintas, donde el sufrimiento no tenía límite ni fin. Y lo más aterrador de todo es que Teresa sabía, con absoluta certeza, que si hubiera muerto en ese preciso momento de su vida, esto no habría sido una visión temporal. Habría sido su realidad eterna. Dios le estaba mostrando, con misericordia devastadora, la verdad que ella necesitaba ver. El camino de la tibieza, de la mediocridad espiritual, de las pequeñas infidelidades del corazón, no llevaba a un lugar neutral. No llevaba simplemente a una vida cristiana menos intensa. Llevaba directamente a la condenación eterna. Y ahora Teresa estaba a punto de experimentar, en carne propia, exactamente qué significaba eso. Lo primero que Teresa describe es el espacio mismo. Y aquí es donde su testimonio se vuelve verdaderamente aterrador, porque no estamos hablando de un infierno genérico. Estamos hablando de un lugar específico, diseñado específicamente para ella. Teresa escribe en su autobiografía estas palabras exactas. Parecíame estar metida y apretada en un hueco muy bajo de una pared. Un hueco. No un salón grande, no un espacio abierto lleno de fuego. Un hueco estrecho, claustrofóbico, tan pequeño que apenas cabía en él. Como si el infierno hubiera tallado un espacio exactamente de su tamaño, ni un centímetro más grande de lo necesario. La sensación era de compresión absoluta. Las paredes la apretaban por todos lados, ejerciendo presión constante sobre su ser. No era solo su cuerpo el que estaba comprimido. Era su alma misma la que sentía esa presión insoportable. Imagina estar enterrado vivo en un espacio tan pequeño que no puedes mover los brazos, no puedes estirar las piernas, no puedes cambiar de posición. Pero esto era infinitamente peor, porque no había ninguna posibilidad de desmayarte o perder la conciencia. Ella compara este lugar con un horno, pero un horno diseñado específicamente para maximizar el tormento. El calor venía de las paredes mismas, del piso, rodeándola completamente sin ninguna posibilidad de escape. Y a diferencia de un horno real donde uno eventualmente moriría, en este lugar la conciencia permanecía completamente intacta. No había escape en la inconsciencia. No había misericordia del desmayo. Teresa describe que en ese hueco no había ninguna posibilidad de movimiento. Estaba completamente inmóvil, no porque estuviera atada, sino porque el espacio mismo no lo permitía. La inmovilidad era absoluta y eterna. La eternidad sin poder moverte ni un milímetro. Sin poder acomodarte cuando la posición se vuelve insoportable. Congelada en el sufrimiento perpetuo. Pero lo más horrible no era solo el tamaño del espacio o su naturaleza opresiva. Era el conocimiento de que este era su lugar. Este hueco específico había sido preparado para ella. Era el resultado exacto de cómo había vivido su vida. La tibieza espiritual, la mediocridad, las pequeñas infidelidades del corazón, todo eso se había materializado en este espacio torturador. El fuego que emanaba de las paredes no era como el fuego terrenal. Teresa dice que no hay comparación posible. Este fuego quemaba sin consumir, atormentaba sin destruir, causaba un dolor infinitamente mayor que cualquier quemadura física, pero dejaba la conciencia intacta para experimentar cada segundo de ese tormento. Teresa escribe, los dolores corporales, aunque yo he tenido en esta vida los mayores que se pueden pasar, no son nada en comparación de lo que allí sentí. Ella había experimentado enfermedades terribles durante su vida, dolores físicos intensos. Pero todo eso no era nada comparado con un solo instante en ese hueco del infierno. Y la dimensión temporal era quizás lo más aterrador. No era un dolor que duraría un día, un año o 1000 años. Era eterno, sin fin, sin esperanza de que terminara. Teresa comprendió con absoluta claridad que si ese hubiera sido su destino final, ella habría permanecido en ese hueco por toda la eternidad, consciente, sufriendo, sin escape. Más allá del espacio físico, Teresa describe con precisión aterradora lo que experimentaron sus sentidos en ese lugar. Y cada detalle sensorial era una forma adicional de tormento, diseñada para hacer el sufrimiento absolutamente insoportable. El olor. Teresa lo describe como algo totalmente indescriptible. Dice que era un hedor intolerable, pero inmediatamente aclara que estas palabras no logran comunicar la realidad de lo que experimentó. No era simplemente un mal olor como los que conocemos en la tierra. Era un hedor que atacaba el alma misma, que producía una náusea espiritual más allá de lo físico. Era como si la putrefacción misma tuviera una esencia concentrada en ese lugar. Ella intentó compararlo con cosas terrenales, pero fracasó.
Ningún olor de cadáver, ninguna podredumbre, ninguna cosa repugnante en la tierra se acercaba siquiera a lo que emanaba de ese hueco. Y lo peor es que no había manera de escapar de él. No podías contener la respiración. No podías apartarte. El hedor era constante, penetrante, eterno. Luego estaba la asfixia. Teresa describe una sensación de ahogo perpetuo, como si estuviera siendo estrangulada constantemente pero sin poder morir. Era una compresión en el pecho, una imposibilidad de respirar profundamente, una sensación de sofocamiento que nunca terminaba. Imagina el pánico de no poder respirar, multiplicado por la eternidad, sin ningún momento de alivio. El fuego que la rodeaba producía este efecto. No solo quemaba, sino que también oprimía, que comprimía, que hacía imposible la respiración normal. Teresa escribe que sentía como si su alma estuviera siendo estrujada y quemada al mismo tiempo, en una combinación de tormentos que la mente humana no está diseñada para comprender. Y estaba la oscuridad. Pero Teresa aclara que no era simplemente la ausencia de luz. Era algo mucho más terrible. Era una oscuridad tan densa, tan opresiva, que parecía tener sustancia propia. Una oscuridad que se podía sentir, que pesaba, que oprimía. Era la ausencia no solo de luz física, sino de toda esperanza, de todo consuelo, de toda posibilidad de alivio. En esta oscuridad total, Teresa experimentaba un aislamiento absoluto. Estaba completamente sola. No había nadie más. No había ninguna compañía, ninguna presencia que pudiera ofrecer aunque fuera un segundo de consuelo. Era la soledad más extrema posible, magnificada por la eternidad. Teresa insiste en sus escritos que todos estos tormentos físicos y sensoriales ocurrían simultáneamente. No era uno tras otro, sino todos a la vez. El fuego, el hedor, la asfixia, la oscuridad, la compresión, todo junto, todo el tiempo, sin un solo segundo de tregua. Y sobre todo esto, la conciencia permanecía completamente clara, experimentando cada detalle de cada tormento con una intensidad que nunca disminuía. Pero Teresa insiste en algo absolutamente crucial. Todos los tormentos físicos que acabamos de describir, por horribles que fueran, no eran lo peor del infierno. Había algo infinitamente más terrible que el fuego, que el hedor, que la asfixia, que la oscuridad. Era el tormento interior del alma. Teresa escribe estas palabras en su autobiografía: todo aquello, en comparación del sentimiento del alma, es nada. Déjame repetir eso. Todo el fuego, toda la compresión, todo el sufrimiento físico que hemos descrito, según Teresa, no era nada comparado con el sufrimiento del alma misma. ¿Qué era este sufrimiento interior? Era la ausencia total y absoluta de Dios. Teresa describe un vacío en el centro de su ser tan profundo, tan devastador, que ninguna palabra humana puede expresarlo adecuadamente. Era como si el alma, creada para Dios, estuviera experimentando su opuesto exacto. Una sed infinita sin ninguna posibilidad de agua. Una hambre eterna sin ninguna posibilidad de alimento. Pero había algo aún peor que esta ausencia. Era la desesperación absoluta. Teresa sabía, con una certeza que penetraba hasta lo más profundo de su ser, que este tormento nunca terminaría. Jamás. No en 1000 años, no en 1.000.000 de años, no en toda la eternidad. No había esperanza. Ni siquiera la más mínima posibilidad de que algún día, de alguna manera, esto pudiera acabar. Y dentro de esta desesperación había otro tormento psicológico devastador, el conocimiento de que esto era merecido. Teresa no podía culpar a nadie más. No podía decir que era injusto. Comprendía con absoluta claridad que este era el resultado directo de sus propias elecciones. Había elegido la tibieza. Había elegido la mediocridad. Había elegido las conversaciones mundanas sobre la oración profunda. Y este hueco en el infierno era simplemente la consecuencia lógica y justa de esas decisiones. Este conocimiento añadía una capa adicional de tormento. No solo estaba sufriendo, sino que sabía que se lo había ganado. No había nadie a quien culpar, nadie contra quien sentir ira justificada. El tormento venía acompañado de la comprensión plena de que era autoinfligido. Teresa también describe una rabia impotente contra sí misma. Una furia interior por haber desperdiciado las oportunidades, por haber ignorado las gracias, por haber elegido lo trivial sobre lo eterno. Pero esta rabia no tenía ningún lugar a donde ir, ninguna manera de expresarse, ninguna forma de transformarse en algo productivo. Era simplemente otra forma de tormento que se añadía a todo lo demás. Y había algo más, la memoria de lo que pudo haber sido. Teresa podía recordar perfectamente la presencia de Dios que había experimentado en momentos de oración verdadera durante su vida. Podía recordar la paz,
el amor, la belleza que había conocido. Y este contraste hacía el tormento presente infinitamente peor. Saber exactamente lo que había perdido, lo que había rechazado, lo que había cambiado por conversaciones triviales y vanidades momentáneas. Teresa escribe que el alma en el infierno se aborrecía a sí misma de una manera tan intensa que no tiene paralelo en la experiencia humana. Era un autodesprecio absoluto, pero sin ninguna posibilidad de arrepentimiento productivo, sin ninguna oportunidad de cambiar o mejorar. Solo el conocimiento eterno de la propia estupidez, de la propia ceguera voluntaria, de las oportunidades desperdiciadas para siempre. Y entonces, de manera tan súbita como había comenzado, la visión terminó. Teresa regresó a su vida ordinaria, a su celda en el convento, al mundo que conocía. Pero ya no era la misma persona. Nunca volvería a hacerlo. El impacto de lo que había experimentado fue inmediato y total. Teresa escribe que desde ese momento, todo en su vida cambió radicalmente. Las conversaciones mundanas que antes le parecían tan placenteras ahora le resultaban insoportables. Las comodidades que había buscado ahora le parecían ridículas. Las vanidades que había cultivado ahora le provocaban horror. Ella misma dice, quedé con grandísimo temor, que aún ahora le tengo escribiéndolo. Incluso años después, mientras escribía sobre esta experiencia, el terror seguía vivo en su memoria. No era un miedo que se desvanecía con el tiempo. Era una marca permanente en su alma. Desde ese día, Teresa se dedicó completamente a la reforma de su vida espiritual. Abandonó las conversaciones frívolas del locutorio. Dejó de buscar la admiración de los demás. Se entregó a la oración mental profunda que antes había evitado porque le parecía demasiado exigente. Ya nada le parecía difícil comparado con lo que había visto. Y más allá de su propia transformación personal, Teresa sintió una urgencia ardiente de advertir a otros. No podía guardar silencio sobre lo que había experimentado. Comenzó a hablar de la realidad del infierno, de los peligros de la tibieza espiritual, de cómo pecados aparentemente pequeños llevaban a consecuencias eternas. Esta urgencia la llevó eventualmente a fundar los conventos reformados de las Carmelitas Descalzas, lugares de oración intensa y vida austera, completamente opuestos a la relajación del convento de la Encarnación. Su misión se convirtió en salvar almas, en despertar a las personas de su mediocridad espiritual antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué Dios le mostró esto a Teresa? La respuesta es clara en sus propios escritos. Fue un acto de misericordia. Dios no quería condenarla. Quería salvarla. Y sabía que solo una experiencia tan devastadora como esta podría romper la comodidad de su tibieza espiritual y despertarla a la realidad de hacia donde se dirigía. Teresa misma reconoce esto explícitamente. Escribe que esta visión fue una de las mayores mercedes que Dios le había hecho en toda su vida. Parece paradójico, casi imposible de entender. ¿Cómo puede ser una merced experimentar el horror del infierno? Pero Teresa lo explica, porque le mostró la verdad cuando todavía había tiempo para cambiar. La advertencia llegó mientras estaba viva. Mientras todavía podía arrepentirse, mientras todavía podía transformar su vida, mientras la misericordia divina todavía estaba disponible. Si hubiera muerto sin esta visión, habría despertado en ese hueco para siempre. En cambio, despertó de la visión con la oportunidad de evitar ese destino eterno. Y aquí está el mensaje que resuena a través de los siglos hasta nosotros. La tibieza espiritual es mortal. No son solo los grandes crímenes los que llevan a la condenación. Son las pequeñas infidelidades acumuladas. Las conversaciones que alejan de Dios. Las comodidades que se priorizan sobre la oración. Las vanidades que se alimentan día tras día. La mediocridad que se normaliza hasta convertirse en forma de vida. Teresa era una monja que rezaba, que iba a misa, que cumplía con las reglas externas. Y estaba camino al infierno. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros? ¿Sobre nuestras propias tibiezas? ¿Sobre las pequeñas infidelidades que justificamos diciéndonos que no son tan graves? El libro del Apocalipsis contiene estas palabras. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frio caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza no es neutralidad. Es rechazo disfrazado de piedad. Es muerte espiritual vestida con ropas religiosas. Teresa nos dejó su testimonio no para aterrorizarnos, sino para despertarnos, para sacudirnos de nuestra complacencia espiritual, para mostrarnos que el camino ancho de la mediocridad lleva exactamente a donde pensamos que no llegaremos, al infierno preparado para los tibios.